Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy, prepárense, porque tenemos un temazo que arde. Y es que, como bien dice el título, Can Yaman rompe el silencio. Y no solo eso, revela su decisión final sobre Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. El mismísimo Can Yaman, el hombre que nos ha robado el corazón a más de una con sus papeles inolvidables, y Demet Özdemir, nuestra queridísima Sanem, la que nos hizo creer en el amor verdadero. La pareja de Erken Cikus está en el candelero una vez más. Y esta vez, la cosa se pone seria, muy seria. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado pendientes de cualquier novedad, rumor, fotografía, todo lo que se huela a Can y Demet. La química entre ellos en la pantalla era, y sigue siendo, innegable. Era como si una chispa eléctrica conectara cada escena, cada mirada, cada gesto. Y todos, absolutamente todos, soñábamos con que esa magia trascendiera la ficción. ¿Quién no quería verlos juntos en la vida real? Levanten la mano. Cara sonriente levantando una mano, cara sonriente levantando una mano. Pero como sabemos, la vida a veces es más complicada que un guión de novela. Y aunque las especulaciones, los rumores y las esperanzas han sido constantes, la verdad ha permanecido oculta, como un secreto bien guardado. Hasta ahora. Así que sin más preámbulos, prepárense para descubrir qué es lo que Can Yaman, el mismísimo, ha decidido revelar. Prepárense para un viaje por la historia de esta pareja, por los rumores que los han perseguido, por las expectativas que han generado y por la impactante decisión que finalmente ha tomado Can. Y créanme, amigos, esto no se lo pueden perder. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Suscríbanse ya. No se lo piensen dos veces. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre tenemos chismes jugosos y novedades sobre sus actores turcos favoritos. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Gracias, gracias, gracias. Empecemos entonces. Abróchense los cinturones, porque esto va a ser un viaje emocionante. Para entender completamente la decisión final de Can Yaman, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Necesitamos la máquina del tiempo y retroceder a 2018, el año en que Erken Cikus, o pájaro soñador, conquistó a medio mundo. ¡Ay, qué recuerdos! Can, interpretando a Candivit con su mirada profunda y su sonrisa cautivadora, y Demet como Sanem, con su dulzura, su espontaneidad y su espíritu soñador, nos regalaron una historia de amor que nos hizo reír, llorar, suspirar y soñar. Una historia que nos tocó el corazón. La química entre ellos era palpable, era como si el aire vibrara cada vez que compartían una escena. Y rápidamente los rumores sobre un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular como la pólvora. Los fans, como era de esperar, se volvieron locos literalmente. La Candem Fever. Redes sociales inundadas de fotos, vídeos, edits, collages. Todo el mundo soñaba con verlos juntos. Se convirtió en un fenómeno. Era como si la historia de amor de Can y Sanem, la que veíamos en la pantalla, pudiera materializarse en la vida real. Y seamos honestos, ¿quién no quería que esa historia de amor continuara en la vida real? ¿Quién no quería ver a Can y Demet, tomados de la mano, paseando por las calles de Estambul, como la pareja perfecta? Todos lo queríamos. Las pruebas supuestamente eran evidentes. Fotos juntos en momentos de ocio fuera del set de grabación, donde se les veía cómplices y felices. Comentarios cariñosos en redes sociales, intercambiando corazones y emojis que alimentaban las ilusiones. Miradas cómplices durante las entrevistas, miradas que parecían decir más de lo que las palabras podían expresar. Todo alimentaba la esperanza de los fans, esa llama que ardía con fuerza. Los medios de comunicación no se quedaron atrás, por supuesto. Las revistas del corazón, los portales de noticias, todos querían una exclusiva sobre el romance del momento. Las noticias sobre un posible romance entre Can y Demet eran constantes, casi diarias.
Titulares llamativos, fotos trucadas, especulaciones sin fin. Era un bombardeo de información que mantenía a los fans al borde del asiento. Y claro, no podemos olvidar las famosas fiestas de cumpleaños, las fiestas de cumpleaños. Esas reuniones donde las fotos y los vídeos de ellos juntos alimentaban aún más los rumores. En esas imágenes se les veía sonrientes, abrazados, cómplices, compartiendo momentos de alegría. Era como si la vida imitara al arte. Todos estábamos pendientes de cada detalle, de cada gesto, de cada palabra que intercambiaban. Esperando, deseando que se confirmara la noticia. Era como si la felicidad de verlos juntos dependiera de esa confirmación. Recuerdo perfectamente la euforia que se vivía en las redes sociales. Los hashtags, las tendencias, los foros de discusión. Todo giraba en torno a Kanye y Demet. Los fans creaban sus propias historias, escribían fanfics, componían canciones. Era una verdadera explosión de creatividad y entusiasmo. Era la prueba de que el amor, incluso el amor de ficción, puede tener un impacto muy real en la vida de las personas. Sin embargo, a pesar de todos estos indicios, a pesar de las esperanzas y los sueños de millones de fans, la pareja nunca confirmó su relación. Nunca hubo una declaración oficial, una foto que lo confirmara todo. Y poco a poco la euforia inicial, la fiebre que había contagiado a todo el mundo, fue disminuyendo. Era como si la magia poco a poco se desvaneciera. Cada uno siguió con sus proyectos profesionales, con sus vidas personales, y los rumores fueron perdiendo fuerza, aunque la llama. Pero, la llama nunca se apagó del todo. Nunca. Quedó esa chispa, esa pregunta sin respuesta que seguía latiendo en el corazón de los fans. A pesar de que el tiempo pasó y cada uno rehizo sus vidas, cada uno siguió adelante, cada uno encontró nuevos proyectos, nuevos amores, la pregunta sobre la relación entre Kanye y Demet siempre ha estado presente. Siempre ha sido el elefante en la habitación, el tema de conversación recurrente en las redes sociales, en los foros, en las reuniones de fans. Los fans, con la esperanza intacta, con la ilusión guardada en el fondo del corazón, siempre han querido saber la verdad. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo algo más allá de la amistad y el trabajo? ¿Hubo un amor secreto que nunca se atrevieron a confesar? ¿O todo fue una simple coincidencia, una buena interpretación, una química bien aprovechada? La pregunta, amigos, seguía ahí persistente, latente, esperando una respuesta. Y es aquí donde entramos en la actualidad. Años después de que terminara Erkencikus, años después de que el fenómeno Kandem se desvaneciera, Can Yaman, finalmente ha decidido hablar. El momento que todos estábamos esperando. La hora de la verdad. Y no ha dado una simple entrevista, de esas que ya estamos acostumbrados a ver, sino que ha optado por algo mucho más directo y personal, un comunicado que resonará en los corazones de todos los fans. ¿Y qué ha dicho? ¿Cuál es la famosa decisión final? Bueno, para serles sincero, no les voy a dar la respuesta así, sin más. Tienen que escuchar el resto del vídeo. Les voy a mantener en suspenso un poquito más. Quiero que vivan la emoción. Quiero que sientan la intriga. Quiero que se queden pegados a la pantalla. Ya saben cómo soy. Cara guiño. Lo que sí les puedo adelantar es que a través de un comunicado, bueno, digamos que a través de una serie de declaraciones, una serie de mensajes, una serie de reflexiones, Can Yaman ha dejado muy claro su punto de vista, ha puesto las cartas sobre la mesa. En primer lugar, ha reconocido la enorme influencia que tuvo Erkencikus en su carrera y en su vida. Ha hablado de la importancia de este proyecto, de cómo le abrió las puertas al éxito, de cómo le permitió conectar con un público global. Ha expresado su gratitud por la oportunidad de haber interpretado a Candy Beat, un personaje que le marcó para siempre. Ha hablado de la conexión especial que sentía con Demet, de cómo el trabajo juntos fue fundamental para su crecimiento profesional, para su desarrollo como actor. Ha recordado los momentos especiales que vivieron en el set, las risas, los retos, las alegrías y las tristezas compartidas. Ha reconocido la complicidad que existía entre ellos, la capacidad de entenderse con una mirada, de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. También ha reconocido la gran importancia que los fans tienen en su carrera. Ha agradecido el cariño, el apoyo incondicional, la lealtad que siempre han recibido, tanto él como Demet, por parte de los fans de Erkencikus.
Ha destacado la gran cantidad de mensajes, de cartas, de comentarios que ha recibido a lo largo de estos años, preguntando por su relación con Demet. Ha reconocido que los fans son una parte fundamental de su éxito, que sin ellos, nada de esto sería posible. Ha agradecido su pasión, su entusiasmo, su dedicación. Y ha prometido seguir trabajando duro para no decepcionarlos. Pero, y aquí viene lo importante, aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Khan ha aclarado, de manera definitiva, cuál es su postura sobre su relación con Demet. Y la verdad, creo que a muchos nos va a sorprender, nos va a dejar con la boca abierta. En primer lugar, ha negado categóricamente cualquier tipo de romance más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Ha sido muy claro, muy directo, muy conciso al decir que aunque hubo una gran conexión y mucha química en la pantalla, su relación nunca trascendió a un plano sentimental. Ha explicado que esa química, esa magia que veíamos en la pantalla, era producto del trabajo, de la profesionalidad, de la conexión que lograron establecer como actores. Ha dicho que aunque se sentían muy a gusto trabajando juntos, no hubo nada más allá. Ha explicado que ambos eran muy jóvenes en ese momento, que estaban en plena ebullición profesional, que estaban enfocados en sus carreras, en sus sueños, en sus metas. Que la presión mediática, las expectativas de los fans, las especulaciones de los medios de comunicación fueron muy grandes, muy intensas, y que eso, en cierta medida, dificultó que pudieran desarrollar una relación más allá de lo profesional. Ha reconocido que a veces, la fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, y que pueden afectar las relaciones personales. Pero, ojo, porque no todo es negativo. Khan también ha dicho algo muy importante, algo que demuestra su madurez, su sensibilidad, su respeto. Ha expresado su profundo respeto y admiración por Demet Özdemir. Ha dicho que la considera una gran profesional, una actriz talentosa, una persona maravillosa, con un gran corazón, con una personalidad única. Ha elogiado su trabajo, su dedicación, su perseverancia. Ha dicho que a pesar de no haber existido una relación romántica entre ellos, siempre guardará un recuerdo muy especial, muy entrañable, de su trabajo juntos. Ha recordado los momentos felices que compartieron, los logros que alcanzaron, las risas que soltaron. Ha reconocido que Demet fue una gran compañera, una gran amiga, una persona fundamental en su camino. Además ha dejado claro que mantiene una buena relación con Demet. Que se siguen teniendo cariño y respeto mutuo, que se admiran mutuamente. Que aunque no se vean con frecuencia debido a sus apretadas agendas, a sus compromisos profesionales, siempre se alegran de saber el uno del otro. Que se envían mensajes, que se felicitan en sus cumpleaños, que se desean lo mejor. Ha dicho que la amistad que forjaron en Erkencikus sigue vigente aunque en la distancia. Y por último, y quizás lo más importante, Khan Yaman ha pedido a los fans que respeten sus decisiones. Que entiendan que aunque les encantara verlos juntos, ellos tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren oportuna. Que el hecho de que exista una gran conexión en la pantalla no significa que deba existir una conexión en la vida real. Que la vida a veces es más compleja que una novela. Ha pedido a los fans que respeten su privacidad, que respeten su espacio personal. Y que los apoyen en sus decisiones, en sus caminos. Y esto, amigos míos, esto es la decisión final de Khan Yaman. Una decisión que, aunque puede decepcionar a algunos, creo que demuestra su madurez, su honestidad, su respeto hacia Demet y hacia los fans. Una decisión que sin duda marcará un antes y un después en la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir. Y ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de toda esta historia? En resumen, la verdad sobre la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir es que aunque hubo una gran química en la pantalla, su relación nunca fue más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Khan ha negado cualquier tipo de romance pero ha expresado su respeto y admiración por Demet, y ha pedido a los fans que respeten sus decisiones. La historia de amor de Khan y Sanem, que nos hizo soñar, que nos emocionó, que nos hizo vibrar, se quedó en la ficción. La vida, amigos, es así de simple y compleja a la vez. Bueno, ¿qué les pareció esta exclusiva? ¿Les sorprendió la decisión de Khan Yaman? ¿Qué sentimientos les generó esta revelación? A mí la verdad me dejó un poco con sentimientos encontrados. Un torbellino de emociones. Por un lado, entiendo y respeto su decisión. Es su vida, es su intimidad, y tienen derecho a hacer lo que quieran, a elegir su propio camino.
A veces las cosas no son como las soñamos, y eso no significa que sean menos valiosas. Por otro lado, claro, como fan, como seguidor de su trabajo, siempre me hubiera gustado verlos juntos, verlos felices, verlos enamorados. Pero bueno, lo importante es que ambos son felices y están bien, que ambos han encontrado su propio camino, que ambos siguen cosechando éxitos en sus carreras. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya mantenido al borde del asiento, que les haya generado muchas emociones. Ya saben que aquí en el canal siempre les traemos lo último del mundo de las novelas turcas, los chismes más jugosos, las noticias más relevantes sobre sus actores favoritos. Y por supuesto siempre lo hacemos con respeto, con cariño, con la pasión que sentimos por este maravilloso mundo. Y ahora, como siempre, les toca a ustedes. ¿Qué opinan de la decisión de Can? ¿Creen que es lo correcto? ¿Les ha decepcionado un poco? ¿Siguen soñando con que algún día estén juntos, aunque sea en la ficción? ¿Qué otros actores turcos les gustaría que entrevistara? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos. Me encanta saber lo que piensan. No duden en compartir sus opiniones, sus sentimientos, sus reflexiones. La conversación está abierta. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Ayúdenme a llegar a más gente. Compartan este chisme con sus amigos, con todos los fans de Can y Demet, con todos los amantes de las novelas turcas. Corran la voz. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se pierden nada. Recuerden que siempre les tengo sorpresas. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. Y hasta la próxima. No se pierdan los próximos chismes. Porque esto no ha terminado. Hay muchas más historias que contar. Muchas más novedades que compartir. Nos vemos.